Buen día a todos, estamos aquí nuevamente en Semana TV en medio de la coyuntura de la confrontación diplomática entre el gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, y el de los Estados Unidos, por Donald Trump. Hoy nos acompaña el abogado Daniel Kovalik, que acompaña al mandatario colombiano en medio de su defensa tras su inclusión en la lista de sanciones de la OFAC, o también conocida como la lista Clinton. Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Semana. Thank you, my pleasure. Muchas gracias, es un placer para mí estar acá. Nuestra primera pregunta, Daniel, es al respecto de cómo conoció usted al presidente Gustavo Petro, cómo llegó usted a ser su abogado. Bueno, yo conocí a Gustavo Petro hace 20 años realmente, más o menos, cuando él era un senador aún. Yo era muy activo en Colombia en esos años y yo tuve un gran caso en contra de la empresa de Coca-Cola por abusos de derechos humanos en Colombia, en contra de sindicalistas. De pronto ustedes recuerdan este caso. En este tiempo estuve involucrado en contra de la ayuda militar de Estados Unidos con Colombia por las conexiones entre los militares y los paramilitares. Y en ese tiempo el senador Petro estaba muy activo denunciando el escándalo parapolítico, como lo llamaban en ese tiempo. Y por lo tanto, esto nos unificó. Lo he conocido desde ese tiempo realmente, desde esos años. Mientras, bueno, no era abogado en ese tiempo de él, pero lo he conocido por muchos años y he estado en comunicación cercana con él todo este tiempo. Daniel, ¿por qué decidió usted asumir la defensa del presidente colombiano Gustavo Petro tras esta inclusión en la lista de la OFAC? Porque yo creo en Gustavo Petro como persona, como líder. Yo creo en él. Creo que lo que él está haciendo para Colombia y para el mundo es importantísimo. Él ha hecho muchísimo para luchar contra la corrupción y contra el narcotráfico colombiano también en Colombia. Y creo que también él abrió a Colombia a un país más democrático, ha hecho mucho para los pobres del país y ha sido una gran voz para los palestinos, que es un tema muy cercano a mi corazón. Por lo tanto, por todas estas razones, sentí que yo personalmente necesitaba defenderlo. ¿Y cuál es el camino jurídico, Daniel, para en los Estados Unidos poderse oponer a esta decisión tomada por los Estados Unidos de incluirlo en la lista de la OFAC? Bueno, existen dos diferentes caminos, uno puramente administrativo a través del Departamento del Tesoro y otro a través de las Cortes, alegando que Petro, sus derechos fueron violados, sus derechos de la primera enmienda, de la libertad de expresión, de debido proceso. Y esto significa que tiene un buen chance. Es muy claro que él tiene una oportunidad, que esta designación fue motivada porque Trump está disgustado con lo que dijo en Nueva York, ante las Naciones Unidas en Nueva York. Y cuando estuvo en Estados Unidos, él tenía el derecho de decir lo que quería decir. Él tiene el derecho de libre expresión en los Estados Unidos y creo que hay un gran argumento que se puede hacer aquí. El presidente Trump acusa al presidente Gustavo Petro de ser un colaborador del narcotráfico, pero ¿realmente existe alguna prueba en contra de él por esto? De que yo conozco ni que he visto, yo no creo que exista esta evidencia. Creo que la evidencia es el contrario. De nuevo, yo he conocido a Gustavo Petro por muchos años y él siempre ha estado luchando en contra de los carteles. Ha hecho un gran trabajo luchando en contra de los carteles en Colombia a través de programas de sustitución de cultivos. Él ha arrestado a muchos traficantes en el Caribe también. Pero él lo está haciendo de una manera mucho más legal y pacífica, diferente a Donald Trump, como lo estaba intentando hacer Donald Trump, pero él ha estado luchando en contra de los carteles. Entonces, al contrario, la evidencia es diferente a lo que dice Trump. Washington acusa directamente a Gustavo Petro de cierta permisividad con grupos narcotraficantes, citando incluso la anulación de órdenes de extradición, el aumento de cultivos de coca o la relación con Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted de estos señalamientos contra el presidente colombiano?
Bueno, en ninguna orden de importancia. Primero que todo, él no está tan cercano a Nicolás Maduro. De hecho, ni siquiera reconoció la última elección de Maduro. No sé, ni siquiera están diciendo en este punto. Y también yo estuve escuchando, creo que era el ministro de Defensa ayer que estaba hablando sobre el hecho de que la producción de coca realmente ha bajado con el gobierno de Petro. De nuevo, yo creo que estas acusaciones simplemente no están basadas en realidad. Entonces, Daniel, podríamos decir que usted cree que el gobierno estadounidense está tomando estas medidas contra el presidente colombiano por ejemplo, sus posiciones en el conflicto de Gaza. Sí, por varias razones. Sí, porque es un crítico de la guerra en Gaza, porque él no apoya intervención estadounidense en Venezuela, porque ha estado denunciando estos asesinatos, y esos son asesinatos de pescadores y otros en el Caribe por Donald Trump. Y porque anunció que Colombia iba a terminar sus alianzas con la OTAN. Por esas razones creo que son las verdaderas razones por esta designación en la lista Clinton. ¿Usted cree que el gobierno estadounidense está tomando, perdón, quisiera preguntarle, Daniel, cuál es la estrategia que en este momento están usando ustedes? ¿Cuáles son los siguientes pasos para la defensa del presidente Gustavo Petro y su familia tras la inclusión de dicha lista? De nuevo, yo creo que primero una demanda retando la constitucionalidad y la legalidad de esta designación en el OFAC. Otra estrategia es a corto plazo una solicitud permitiendo que les dé una suspensión o algún tiempo para que resuelvan sus asuntos, para que puedan utilizar dineros y bancos para pagar por la educación de su hija, por ejemplo. Esto es algo que a veces sí se otorga, pero la manera mejor para sacarlo de la lista probablemente hacer una demanda en una corte federal estadounidense. Si estas demandas no se pudieran cumplir, ¿qué otras instancias tenía el presidente para salir de la lista de la OFAC? Yo creo que, ¿saben? Probablemente tendremos varias estrategias trabajándolas en conjuntos, negociaciones, y quizás la demanda es una manera de abrir alguna negociación para terminar esta designación en la lista. Existen varias maneras que podemos tratar de implementar. ¿Existe algún precedente concreto de personas que hayan podido salir de la lista Clinton? Sí, de hecho sí, han salido varias personas con éxito por demandas exitosas y salieron de la lista, sí, correcto. Entonces es muy posible. Y de nuevo, las personas lo han logrado también a través de negociaciones políticas también. Entonces hay varias maneras de lograrlo. ¿Y cómo usted ve realmente el caso del presidente Petro? ¿Realmente hay una gran oportunidad de lograr su salida de la lista Clinton o por el contrario considera que será un camino un poco más difícil? Bueno, yo creo, miren, va a tomar un tiempo, va a ser difícil, sí, pero creo que sí existe un camino para la victoria. Entonces, soy optimista, pero cautelosamente. El presidente Gustavo Petro ha sido bastante crítico con el gobierno de Donald Trump. Ha llamado incluso de lo que acusa a Estados Unidos de una insurrección militar en contra del gobierno estadounidense. ¿Considera que esto podría perjudicarlo de alguna manera en esta labor de ayudarlo para salir de la lista de la OFAC? Bueno, miren, ciertamente yo creo que Trump estaba disgustado por algunas de las cosas que dijo Petro, pero tú te estás refiriendo, creo yo, a él no llamó que hicieran esa revolución, le dijo a los soldados que no tenían que escuchar a órdenes ilegales, fue lo que dijo, que eso sí es verdad, y eso ha sido verdad desde los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, fue lo único que dijo. Pero ciertamente estoy seguro que declaraciones como este probablemente tuvo algo que ver con ser designado en esta lista. Sin embargo, Petro habla lo que quiere decir y él habla la verdad, y eso es lo que queremos de un líder. Yo admiro esto en él.
También Estados Unidos tomó la decisión de quitarle la visa al presidente colombiano Gustavo Petro. También habrá algo de esto en la defensa para intentar que pues también recupere sus derechos. Bueno, sí, ciertamente que sí. Esto va a ser un punto que queremos también, especialmente para que pueda regresar ante las Naciones Unidas, que está en Nueva York. Entonces, sí, esto va a ser parte del argumento también. Daniel, quisiera preguntar, también usted está pues metido de lleno con la defensa no solo del presidente Gustavo Petro, sino también de su familia y del ministro Armando Benedetti, que también fue incluido en esta lista, o solo con el presidente y su familia. Bueno, en este momento, los únicos que sé que voy a defender es Gustavo y a su esposa también. En este momento no me pidieron que defienda a los demás, pero estamos teniendo discusiones. Obviamente, eso es una etapa muy temprana. Acabaron de nombrarlo en esta lista. Solamente fue la semana pasada. Por lo tanto, pero ciertamente voy a representar a Gustavo y a su esposa. Señor Kowalik, ¿consideraría usted que en este momento de efervescencia, de complicaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, de este tipo de decisiones judiciales podría incluso complicar aún más la relación de Estados Unidos con Colombia? Bueno, sí, claro que sí, la lista de la OFAC y esta asignación va a complicar esas relaciones ciertamente entre Colombia y Estados Unidos, sin duda. Y de nuevo, al final del día, yo creo que las discusiones diplomáticas se necesitan para salir de esta situación. Estados Unidos al poner a Gustavo Petro en la lista de la OFAC, lo pone al mismo nivel que Nicolás Maduro. ¿Qué diferencia hay entre el caso del presidente colombiano y del líder venezolano? Bueno, yo creo que Petro diría que su elección no tuvo ninguna controversia. Nadie está cuestionando el hecho de que Gustavo Petro ganó de una elección libre y justa y que él es el presidente verdadero de Colombia. En el caso de Maduro, hay personas que están cuestionando la legítima. Yo realmente no. Yo sí creo que sí fue electo, pero Gustavo no lo cree. Él no está reconociendo a Nicolás Maduro como reelecto y otros países tampoco, pero nadie está diciendo que Gustavo Petro no fue electo adecuadamente, democráticamente en Colombia. Señor Kowalik, hablando un poco de eso, sabemos que usted hace unos años defendió a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez asegurando que no eran unos tiranos. ¿Sigue pensando lo mismo tras el señalado fraude, tras los informes de las Naciones Unidas y las denuncias múltiples de violaciones de derechos humanos en contra de Venezuela? Bueno, primero que todo, lo que yo creo es mi opinión personal. No tiene nada que ver con cómo represento a mis clientes ni a los Petros. Y como le dije, probablemente yo estoy en desacuerdo con ellos también sobre este mismo punto. Lo único que puedo decir o que voy a decir es que yo creo que el presidente Maduro es el presidente real de Venezuela, que Venezuela tiene el derecho de ser independiente y yo estoy opuesto a cualquier intervención estadounidense en Venezuela. Esta es mi posición. Estas posiciones también supongo que está en contra de los ataques que Estados Unidos ha incurrido en el Caribe sobre la presión militar contra Nicolás Maduro. Sí, claro que sí. Bueno, sabemos es donde Gustavo Petro y yo estamos de acuerdo, estamos ambos en contra de los ataques, en contra de estos barcos, son simplemente asesinatos ilegales, estamos en contra de las intervenciones en países soberanos como Venezuela. Para mí, esto simplemente es ley internacional básica. Principios jurídicos de los países con Estados Unidos no deberían estar asesinando a las personas y no deberían amenazando a otros países con invasiones armadas. Eso es algo muy sencillo para mí. Quisiera preguntarle también qué otros casos usted ha manejado. Sabemos que tiene una experiencia amplia en derechos humanos. ¿Qué otros casos usted ha manejado y qué nos puede contar de ellos?
Bueno, de nuevo, el caso de Coca-Cola probablemente es uno de los casos más famosos que yo trabajé y también fue en Colombia. También tuve otro caso similar en contra de la empresa Drummond en Colombia también y también empresas de petróleo en Colombia. Hay tres diferentes casos famosos y también fui abogado para el sindicato de acero en Estados Unidos por 26 años también y trabajé muchísimos casos para este sindicato, pero no son tan famosos como los que mencioné ahorita. Quisiera preguntarle también, señor Kovalik, ¿cree que el gobierno de Estados Unidos podría seguir tomando algunas represalias contra el gobierno de Gustavo Petro en los meses que le quedan de gobierno? Sí, bueno, uno tiene que temer esto. Obviamente, Trump está escalando estos problemas en el Caribe y en Sudamérica en general. Y él tiene un deseo de quitar el gobierno de Venezuela. Creo que ve que Colombia es un impedimento para lograr esto. Entonces, sí, creo que tristemente quizás puede haber una escalación en contra de Colombia y en contra de Petro. El presidente Gustavo Petro saldrá del poder en menos de un año. ¿Cree que esta salida de la lista de la OFAC podría darse en ese plazo o lo veremos ya después de que él termine de salir de la presidencia? Es incierto en este momento, pero pudiera ser después de que salga de la oficina de presidencia. Y finalmente, señor Kovalik, quisiera preguntarle qué reflexión final hace al respecto de este caso del presidente Petro, que sabemos que va a ser un proceso complicado, pero qué mensaje deja pues para la audiencia. Bueno, sí, yo diría que deberían estar orgullosos de su líder. Yo sería orgulloso de tener un presidente como Gustavo Petro y él defiende la soberanía de Colombia, la soberanía de sus vecinos también y ha sido un defensor de las personas palestinas. Él es un hombre justo, lo creo firmemente y debemos apoyarlo y por eso es que yo lo apoyo. Le agradecemos mucho, señor Kovalik, por sus respuestas. Este es Daniel Kovalik, abogado del presidente Gustavo Petro en los Estados Unidos, en medio de su caso por la lista de la OFAC. Muchísimas gracias. Esto es Semana y para más noticias nacionales e internacionales, conéctense en los canales de Semana, Semana TV y Semana.com. Muchas gracias.